este brote reciente. Entre las nuevas pautas que dirigen estos centros, los CDC de Estados Unidos, se incluye, por supuesto, el uso de mascarillas en los viajes, en trayectos importantes en los que se pueda coincidir en espacio con otras personas, con multitudes, evitar el contacto cercano con animales y con personas enfermas, especialmente aquellos que puedan presentar lesiones visibles en la piel. Hasta ayer, hasta este pasado lunes, se habían reportado ya 1.019 casos en total a nivel mundial, confirmados sospechosos de viruela del mono en 29 países distintos. Así lo indica el Organismo de Salud Pública. Seguiremos muy pendientes, por tanto, de la evolución de estos casos de la viruela del mono en un momento en el que, parece que las principales preocupaciones sobre nuevas oleadas COVID ahora mismo están algo más atenuadas. Seguiremos vigilando de todas formas cualquier tipo de incertidumbre que pueda provenir desde el lado de la crisis sanitaria. Y a continuación, ahora ya sí, para cerrar este bloque de análisis del viejo continente, saludamos a Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joaquín, dejando a un lado estas crecientes preocupaciones por el momento, pero bueno, vamos a intentar no maximizarlas porque todavía son muy poquitas las informaciones que tenemos al respecto. ¿Cómo has visto la sesión bursátil hoy en el viejo continente? El IBEX 35 finalmente cerraba en tablas, parecía que quería darse la vuelta a terreno positivo. Es cierto que nos mantenemos por encima de los 8.800, pero el resto del viejo continente, todo negativo. Han disminuido un poquito las pérdidas los principales índices y vemos bastantes dudas en Wall Street. ¿Cómo estás viendo esta sesión? Bueno, yo creo que como vamos a ver el resto de la semana hasta que lleguemos a ese jueves-viernes, que es donde están las principales referencias. Los inversores están esperando qué es lo que pueda decir el Banco Central Europeo en la reunión del próximo jueves. Ya sabemos, por lo que han ido adelantando durante las últimas semanas, que la inflación ha llegado a un nivel que les ha obligado a tener que tomar algún tipo de partida. Se sabe que los estímulos van a terminar durante este tercer trimestre del año y ahora se especula cómo se van a orquestar esas subidas en los tipos de interés. Se esperaba una subida de 25 puntos básicos para el mes de julio, pero ahora ya se está empezando a hablar que podría ser de 50 puntos básicos, ya que 25 podría tener un impacto muy limitado. Así que veremos qué se dice, sobre todo después de esa rueda de prensa y luego también el viernes, ¿no? Muy atentos de los datos de inflación en Estados Unidos. Los inversores ahí también estarán pendientes de si de verdad con ese dato de marzo del 8,5 se ha tocado techo en la inflación y a partir de ahora empezamos a ver una mayor consolidación hacia unas cotas mucho más bajas. Y por la sesión de hoy quizá sin grandes acontecimientos. Es verdad que al inicio de la sesión llamaba la atención, ¿no?, la subida de tipos en Australia de 50 puntos básicos cuando se esperaba 25 puntos, siguiendo un poco la estela del resto de bancos centrales en esa lucha contra la inflación, y luego también ese voto de confianza en Reino Unido que por un 60% pues va a dar esa continuidad, ¿no?, a Boris Johnson. Veremos si logra terminar su legislatura o, como ha pasado en anteriores votos de confianza, dimite, ¿no?, en las semanas o meses posteriores. Así que nosotros pensamos que realmente sigue todo igual, las preocupaciones siguen siendo las mismas, los precios de las materias primas, los problemas en las cadenas de suministros, la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora el debate se centra, ¿no?, en ese equilibrio entre crecimiento e inflación, si vamos a poder tener un aterrizaje suave o esta subida de tipos nos va a llevar a una recesión. Uno de los datos clave de la semana, decías, es el que nos va a llegar el viernes, ese dato de inflación en Estados Unidos. Tengo entendido que la previsión es que alcance el 8,3%, estaría por debajo del dato anterior, confírmame si me equivoco, Joaquín. En ese caso, como al final la inflación es una de las principales preocupaciones que tiene ahora mismo el mercado, que entiendo que ya ha descontado un poco la subida de tipos de interés que se está acometiendo en Estados Unidos y que va a hacerse también en Europa, en el caso de que la inflación finalmente sea mejor de lo esperado y que ya hayamos alcanzado ese techo, como decías, ¿podemos esperar algún tipo de cambio en los mercados financieros, que se haya hecho ya un suelo, por ejemplo? Sinceramente yo creo que es muy complicado, ¿no? Porque por un lado vamos a tener el dato y por el otro la interpretación que puedan hacer los inversores, que está siendo muy contradictoria, ¿no? Porque es verdad que estamos teniendo malos datos de inflación, malos datos de empleo, pero por otro lado, como la semana pasada, buenos datos de confianza del consumidor, buenos datos de producción industrial, lo que a veces desconcierta, ¿no?, a los propios inversores. Entonces vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que si viéramos un dato
peor de lo esperado, eso podría dar alas a la Reserva Federal a decir, oye, tocan 2 subidas seguidas de 50 puntos básicos y vamos a continuar con subidas de 50 puntos, algo que sería malo para las bolsas. Y en el caso, como bien dices, de que el dato fuera un poco mejor de lo esperado, que cayera, ¿no?, de esa perspectiva de 8,3, 8,1 que se está esperando, pues quizá podría dar alas, ¿no?, a la renta variable, ya que después, ¿no?, de estas subidas, que yo creo que ya están más que descontadas, de 50 puntos básicos, tanto en la reunión de julio como en la de septiembre, pues quizá pudiera echar un poco más el freno la Reserva Federal, quedándose a la expectativa de si la inflación va suavizándose también por sí misma. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes. La semana que viene va a arrancar el martes esa reunión de política monetaria de 2 días de la Reserva Federal. Hoy, que además estábamos escuchando a Janet Yellen pronunciándose sobre los preocupantes niveles de inflación y las formas de poder atajarla, siempre, por supuesto, manteniendo una independencia política respecto a la Reserva Federal. Este jueves tenemos el plato gordo, podríamos decir, el plato principal en materia de política monetaria con el Banco Central Europeo. Joaquín, por supuesto, a lo largo de los días, conforme se vaya aproximando la fecha, hablaremos más detenidamente de ello, pero por el momento, teniendo en cuenta esta gran referencia de la semana, ¿qué es lo que esperáis por parte de Christine Lagarde desde XTB? Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Los bancos centrales ya desde hace muchos años han cambiado de postura, ahora telegrafían, ¿no?, sus movimientos con mucha antelación, y durante las últimas semanas, ¿no?, ya hemos visto cómo reitera esa posición de que va a acabar con todos los estímulos durante este tercer trimestre. Se está notando, ¿no?, en los diferenciales de deuda, el Bund ya en 1,20%, el bono a 10 años español también cerca de ese 2,5%. Ahora lo que toca saber es cuándo van a ser esas subidas de tipos y de cuántos puntos básicos, ¿no? Parece que va a ser junio y septiembre, 2 consecutivas, y queda a ver si van a ser de 25 o 50 puntos básicos. Quizá para cómo está la situación de la economía europea, que ha tenido una recuperación mucho más lenta que la norteamericana, y teniendo en cuenta también que llevamos 10 años sin subir los tipos de interés, es probable que opten por una subida de 25 puntos básicos, que aunque, como comentábamos antes, va a tener un impacto muy limitado, por lo menos ya va a abrir la puerta a sucesivas subidas de tipos. Así que, bueno, veremos si clarifica, ¿no?, durante la rueda de prensa posterior de cuánto va a ser esa subida de tipos, pero yo creo que es lo que espera el mercado. Pues Joaquín, nos vamos a quedar muy pendientes, veremos si finalmente clarifica esa cuantía de la subida, 25 puntos básicos. La otra opción serían los 50 puntos básicos que tenemos sobre la mesa. No creemos que sorprenda con una alza mayor, y también pendientes de las previsiones macroeconómicas. Ya decía Christine Lagarde en anteriores ocasiones que el Banco Central Europeo se mantenía dependiente de los datos que arrojara en la reunión de junio. Va a ser también eso muy importante, así que vamos a seguir muy pendientes. Joaquín Robles, desde XTB, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.